El pasado fue el día del libro, ¿no? Sí, el pasado fue el día del libro. Maravilloso, en realidad en plural, ¿no? Alma, ya somos un grupo, siendo las Ya, 8:31. ya, Y las dale, ábrelo. Oye, y empezamos con tu texto, de pequeño editor. Pero perfecto. acuérdate que siempre empezamos con un regalo, ¿no? Sí. Empezamos con eso. Ujú, ¿Sí? Y así le vamos dando tiempo. ujú. Buenas noches, queridas familias. Muchas gracias por conectarse una vez más a este espacio creado realmente para ustedes, para conversar acerca de los libros, para conversar acerca de nuestros hijos, sobre diferentes prácticas lectoras. Ya ustedes conocen a Alma, ella es psicóloga y magíster en ciencias del lenguaje y doctora en educación. Es profesora universitaria, dirige proyectos donde se visibiliza la lectura en la primera infancia. Fundadora de la ONG Consejo Puebla de Lectura. Ella nos está acompañando desde allá, desde Puebla. Gracias, Alma, por... Hola, buenas noches. Y voy a comenzar compartiendo, bueno, nuestro tema, ¿no? Nuestro tema es primera infancia, el libro informativo. Voy a pasar un libro informativo en un momento. Hola. ¿Sí? Vamos a mantener nuestros micrófonos en silencio para poder escuchar. Listo, este es el libro. Ay, Dios mío. Un libro en tamaño real, de la editorial Pequeño Editor. Lo voy a poner en pantalla completa un ratito. Atención, este es un libro de divulgación científica para pequeños lectores y grandes curiosos. Todo lo que verás en estas páginas aparece en el tamaño que tiene en realidad. Un libro en tamaño real. Cuando un caracol tiene hambre, no tiene más remedio que ponerse en marcha. El caracol tardó algo menos de media hora en recorrer 25 centímetros. Cuando un caracol tiene sueño, no tiene problemas, su casa viaja con él. A todos nos gusta disfrutar de un día de picnic con amigos. A ellas también. Hacen falta unas 50 hormigas para robarse una porción de torta. Algunas hormigas pueden llevar cargas 50 veces mayores que su propio peso. Pongan otro plato que llegaron visitas. Cuando un camello está sediento, no hay quien lo pare. Puede tomar hasta 130 litros de agua de una sola vez. ¿Será por eso que en el desierto quedó tan poca agua? Y listo, este es. ¿Lo puedes dejar? Sí, 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 ¿no?
Pues buenas noches a todas y a todos. Quiero que ahorita que regrese un poquito, Lucía, para mi plática, quiero que se fijen un poquito en cómo se manejan lo que les leyó Lucía, cómo se maneja la información. Hay una en negro, una en rojo, una en un cuadrito, en blanco, tienen distintas tipografías, ¿sí? Porque quiero ahorita que lo recordemos cuando vamos a platicar. Entonces ya, regresamos conmigo. Gracias. Listo. Tú me dices si ya pongo el PPT. Sí, por favor. Gracias, Lucía. Eh, Hablar de libros informativos hoy con ustedes es es un reto para nosotras, para poder invitarles a leer a los niños no solamente libro literario, sino también libro informativo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Nosotros tenemos que partir justamente de esta afirmación de que la curiosidad es la madre de todas las ciencias. Todas las personas, todos somos curiosos por naturaleza. La ciencia, de hecho, está marcada por una búsqueda de explicaciones, de preguntas nuevas, ¿no? Y la ciencia, a diferencia de como se piensa cotidianamente, no tiene nada de monótono. La ciencia requiere muchísima, muchísima imaginación. Y si alguien tiene imaginación, es un niño pequeño. Y si alguien está buscando y es curiosa, es una niña pequeña. Entonces, justamente porque nuestras hijas y nuestros hijos, en mi caso nuestros nietos, todavía no, nos quedamos en la primera, es curiosa, necesitamos hablar de libros científicos, ¿no? En este PowerPoint que les va a compartir después Lucía, estas ideas las he tomado de este autor, que es Rafael Pérez del Real, y ahí hay una liga, que yo les invito a ir a esa liga, porque es una publicación de una revista que ya no existe desafortunadamente, que dirigía Ramón Salaverría, y que se llama Educación y Bibliotecas, y que es muy importante que ustedes conozcan más sobre esta idea de los textos informativos. Y hay dos dossiers que son como unas secciones grandes con varios autores, uno de ellos es Rafael Pérez Luna, sobre el libro informativo para niños pequeños, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Nosotros, en realidad, cuando pensamos en libros informativos, uno de los elementos más importantes son las portadas. Las portadas de un libro informativo son atractivas, son interesantes. Y puede ser que a algunos de ustedes no les parezca interesante esta portada de Genichiro Yagyu, que publicó la editorial Mediavaca, pero estoy segura que si ustedes tuvieran este libro cerca, sus niños lo tomarían de inmediato, ¿sí? Me gustaría regresar a mí, Lucía, para mostrarles otras portadas. Perfecto. ¿Sí? Esta es una portada de la editorial Amanuta, perdón, sí, de la editorial Amanuta, ¿no? Es uno de los libros que acaba de publicar. Entonces, también valdría la pena, vamos a agregar en el PowerPoint la liga a la editorial Amanuta para que vean entonces portadas. Las portadas están pensadas en atrapar justamente al niño, atrapar el interés del niño. Esta es una portada. Esta es otra portada de un libro que a mí me encanta, que es Verde y Rojo, hablando del Día del Niño en México, de la editorial Petra. Y Petra tiene una colección para más chiquitos que tiene un sentido. Aquí hay información, pero es un libro sin palabras. Ya vamos a ver después una sesión de libros sin palabras, pero vean esta portada también, maravillosa, ¿no? Esta es una portada de otro libro informativo que es muy distinto y que es un libro de Zorro Rojo, que es antes y después. Y ustedes pueden ver ahí una sugerencia desde la portada sobre lo que es el huevo, la gallina, el capullo y la mariposa, la semilla y el árbol, o sea, el antes y el después, mostrada desde la portada como una promesa, ¿sí? Esta es una portada
de un libro que me encanta, que está en inglés, pero que ustedes lo van a ver aquí, ¿sí? Que es un libro que se llama La Escuela de Arte, y justamente es para mostrarles a los niños una serie de elementos sobre cómo crear arte, ¿no? Entonces, nos regresamos a la presentación y hablamos un poquito, pensamos un poquito de la importancia de las portadas, ¿sí? Pero la portada no lo es todo. Puede haber una portada muy atractiva, muy interesante, pero si esa portada no está acompañada de un contenido riguroso, claro, sin errores conceptuales, sin dobles interpretaciones, entonces no estamos hablando de un buen libro informativo. Un buen libro informativo necesita justamente atender con inteligencia, con creatividad a esta búsqueda infantil de respuestas, pero también de preguntas, ¿sí? Entonces, un libro informativo para niños tiene que ser claro, no puede permitirse errores conceptuales. Y hay muchos libros en el mercado que son libros que parecen interesantes, pero que no están bien hechos. Entonces hay que ser como cuidadosos en que los libros que les pongamos cerca a nuestros hijos sean buenos libros, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Cómo podemos encontrar, digamos, estos rasgos en los libros? Eh, por ejemplo, los títulos de los libros deberían de ser correctos. Yo les había mostrado hace ratito el libro este de antes y después, y justamente este es el centro de los libros, antes y después. Pero si el libro dice mis manos, y es un libro informativo, de lo que tiene que hablar es de las manos, pero no de mis manos, que yo soy una adulta, sino de las manos de una niña, ¿no? O sea, mis manos desde la lógica de una niña, ¿no? Aliki es un autor que no es para nada joven, pero que vale la pena buscar todo lo que encuentren sobre Aliki. Entonces tenemos una muy bonita portada y un título correcto, ¿sí? Que los gráficos que el libro presente sean gráficos que aporten información y que sean pertinentes, ¿sí? Un gráfico que aporte información y que es pertinente, por ejemplo, tendría que mostrar el tamaño de un gusano de manera distinta del tamaño de un camello. Si Lucía se regresara un poquito al primer gráfico del libro de Pequeño Editor, para que Ya. regresáramos, ¿sí? Nada más bueno, sin regresar. ¿Tú tienes que salir de aquí o no? Sí, me tengo que salir. Bueno, no importa, entonces, Ah, que se acuerden ahorita, pero ahorita regresamos a él, porque ya. si no, tampoco el tiempo es tanto, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan cuando iba caminando el caracol, dice el caracol lleva su casa encima de él y tiene que recorrer 25 centímetros en media hora para llegar al lugar en el que va, y todo esto en el gráfico te lo demuestran, te lo marcan, y te lo marcan justamente como responde al libro en tamaño real. O sea, ahí están los 25 centímetros que el caracol recorre, digamos, ¿no? ¿Sí? Y también un buen libro informativo para niños lo que busca es potenciar el carácter experimental. Si ustedes se fijan, yo incluyo aquí la página 40 del texto que he citado antes, del autor que he citado antes, que es Rafael Pérez del Real, y que les pongo ahí la liga para que ustedes vayan y se enteren más directamente de él, cómo plantea, digamos, esta información, ¿no? Pero entonces no es suficiente la portada. Nosotros tenemos que buscar que un libro informativo tenga todos estos rasgos científicos, porque en realidad un libro informativo es un libro de divulgación científica. Y entonces tenemos que ser realmente, eh, tiene que ser adecuado a lo que el texto quiere aportar. La que sigue, por favor. Nosotros como papás, como mamás, como abuelas y abuelos de los niños pequeños, eh, oportunidades justamente de mirar con nosotros estos libros informativos, de leer de una manera distinta un libro que no es literario. Un libro literario lo tenemos que leer de principio a fin. Un libro informativo lo pueden leer con los elementos, como Lucía se los leyó ahora como si les estuviera contando un cuento. Pero si nos regresamos a ese mismo libro de Pequeño Editor y lo leemos con un niño, seguramente podemos leer cosas distintas, porque hay una parte central en el texto que era con rojo, perdón, con negro y blanco o con rojo, luego hay una pequeña estrellita que dice otra cosa, y luego con una tipografía distinta, es como si hablara el caracol, ¿no? Entonces, en realidad,
tenemos que mostrarles cómo leer estos textos que son no literarios, ¿no? Cada obra, digamos, cada volumen, cada libro informativo debe de tener justamente la información apropiada para los niños y cuidar, digamos, que ese libro no tenga tanta información que sea como imposible de asimilarla, imposible de incorporarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un libro como este de otra editorial que es Algar, que es una editorial española, eh, sí lo pueden ver, sí pueden ver ahí mi imagen sobrepuesta al Power, ¿no? Creo. A ver. Bueno, de todos modos, si no la pueden ver, vamos cambiando para el Power, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver en una página que se abre una serie de recursos de diseño que diferencian la información que presentan a diferencia de un libro literario, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, los autores de este libro dijeron, vamos a hablar de árboles, ¿no? Y cada uno de los árboles, ¿cómo puedo reconocerlo? ¿Qué aventuras ha vivido? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es su talante oculto? ¿Y cuál es su pequeño secreto? Y con esos 5 elementos presentan distintos árboles. Entonces, ustedes pueden tener un libro informativo como este y decirles a los niños, por ejemplo, hoy vamos a leer sobre el carpe. ¿Qué es el carpe? ¿Cómo podemos reconocerlos? ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Cuál es su pequeño secreto? ¿Cuál es su talento oculto? Y en algunos casos proponen algunas actividades, ¿sí? Entonces, hay una serie de recursos en el libro en donde cada libro plantea recursos distintos. En este, que es una novedad de Amanuta, ¿no? Plantean otro tipo de elementos. Por ejemplo, está el cerebro y hay una serie de elementos gráficos que nos permiten reconocer qué pasa con el cerebro, en este caso que es recuerdo mis regalos. Y en el óvulo temporal, ¿no? Se almacenan todos nuestros recuerdos y aquí explican cómo es que se almacenan esos recuerdos, ¿no? Nos regresamos a la presentación, por favor, Lucía. Entonces, vamos a presentar información, pero no puede ser información tan densa, tanta información que al niño le resulte difícil seguirla. Entonces puede ser una información en donde hay una pregunta y una respuesta, una afirmación, o un dato curioso como esto de que un caracol se va a tardar media hora para recorrer 25 centímetros. Y uno puede tener una regla para el niño y decir, estos son 25 centímetros. Tú esto lo recorres en un paso, un caracol se tarda media hora, ¿sí? Entonces buscar también que el diseño invite a la lectura. Eso es otro de los rasgos importantes de los libros informativos que hacen que sea un deleite, digamos, explorarlos también con los niños, ¿no? La que sigue, por favor, Lucía. Entonces, eh, una de las cosas que un buen libro informativo nos propone, digamos, es justamente poner en marcha o vitalizar la curiosidad del lector. Un buen libro informativo hace que el niño tenga más preguntas y que quiera saber más cosas y que el libro les ofrece algunas, pero hay otros libros que les van a ofrecer otro tipo de respuestas, ¿no? Y entonces, en un libro informativo, nosotros tenemos que distinguir, y eso es parte también de la formación de lectores, la diferencia de un texto continuo, o sea, cuando ustedes leen una historia, ¿no? Había una vez 3 cerditos que eran hermanitos, y es un texto continuo, ¿sí? De un texto discontinuo. En un libro informativo estamos llenos de textos discontinuos. Por ejemplo, cuando nosotros en un libro informativo tenemos, y el ejemplo de la Luna es para mí un ejemplo como fundamental. No sé si lo puedan ver, pero por ejemplo, estas gráficas que están aquí que yo les estoy mostrando es como de texto discontinuo. Y aquí hay un texto continuo, ¿sí? Cuando yo tengo una descripción, si quieres, me quedo yo tantito para mostrarles la Luna. La Luna es un maravilloso libro informativo, porque lo que tiene a lo largo de la primera parte del libro, esta maravillosa obra de Janel Cannon, que está publicada por Editorial Juventud y que ahí está la página para que ustedes puedan también entrar después a hacer la Luna, ¿no? Lo que tiene es la historia, que es una historia
como libro álbum prácticamente, que es una belleza, de este pequeño murciélago, que es Estela Luna, que se pierde de su mamá y que tiene que aprender a vivir como pájaro siendo murciélago porque ella no sabe que es un murciélago. Y al final del cuento descubre que es un murciélago y que entonces las costumbres de los pájaros no van con ella porque ella no puede dormir de noche, tiene que moverse en la noche, ¿no? Eh, y esta historia, que es una maravilla, que es muy, muy, muy bonita, al final del libro, lo que nos muestran es información sobre los murciélagos, información científica, digamos, sobre los murciélagos, con sus respectivas imágenes, ¿no? Pero si yo me voy a otro libro informativo, por ejemplo, este que les estaba mostrando hace un momentito, que es este libro de la Escuela de Arte, para mostrarles a los niños distinta información, les presentan una información secuenciada, ¿no? Un texto continuo, y de pronto aparece esto, ¿no? Medidas que tienen que relacionarse para hacer esta idea de la tercera dimensión, ¿no? O les presentan otra información como esto, ¿sí? Esto no solamente es una gráfica, es un texto discontinuo. Me voy a regresar a mi presentación, ¿sí? Por favor, a la presentación. Entonces, cuando ustedes tienen una narrativa o una explicación o una exposición, hay un texto continuo, pero de repente tenemos que ver una gráfica. Por ejemplo, ahora todo el mundo ha aprendido a leer gráficas del coronavirus, ¿sí? Porque lo que queremos es justamente bajar la curva, ¿no? Y aquí están los días, y aquí están los infectados, y aquí están la posible tendencia, ¿no? Eso es un texto discontinuo. Y en un texto informativo, los niños van a encontrar tanto textos continuos como discontinuos, y esos también son importantes de aprender a leer, pero también nos ofrecen oportunidades para conversar de una manera distinta, ¿sí? Bueno, hay también información adicional en ese texto de Estela Luna que les mostré yo al final. La que sigue, por favor, que ya no voy a detener en esto, pero que ya se los comenté, ¿no? Ana Garralón es la anterior. Ana Garralón es la experta en libro informativo que nos ha enseñado a nosotras mucho de lo que sabemos sobre el libro informativo. Ana Garralón tiene un libro que se llama Leer y saber, libros informativos. Leer y Saber, justamente, de una editorial que es Tarambana, ¿sí? Y ella dice varias cosas, ¿no? Pero aquí también hay una liga a uno de los artículos de Ana Garralón de la revista Educación y Bibliotecas, ¿no? Y entonces ella lo que se pregunta es, ¿cómo le hacemos los papás, las mamás, las maestras, para escoger un buen libro informativo? Pues una de las cosas que nos lleva a escoger un buen libro informativo es preguntarnos cómo presentan la información. ¿Cómo presenta la información, por ejemplo, sobre este tema de Yamique? ¿Qué es la nada? Cuando nosotros decimos, no es nada, y los niños nos preguntan, ¿y qué es la nada? ¿Sí? Nada de nadar, no nada de nadar. La nada, ¿qué es esto de la nada? Entonces, Yamique nos ofrece respuestas sobre esta pregunta y qué estamos entendiendo por la nada, ¿no? Entonces uno tendría que preguntarse, ¿cómo presentamos información de este tipo que es como filosófica, que es distinta de la información del libro que les presentaba yo de los árboles, ¿sí? O sea, yo puedo decir que es un ciprés, a diferencia de que es un árbol de jacarandas que ahora están floreando en mi país, ¿no? Pero ¿qué es la nada? ¿Sí? ¿Cómo la presentan? La información debe ser exacta, debe ser científicamente exacta, pero también debe ser comprensible y accesible. ¿Cómo presenta un tema filosófico como la nada? Y si ustedes tienen duda para elegir un libro, digamos, para un niño, y ustedes dicen, híjole, es que este libro yo lo veo re complejo, está como para niños más grandes. Bueno, la recomendación de Ana es, elijan el que está por encima del que ustedes creen que su niño entendería, ¿sí? Porque ellos siempre tienen mucha más
inquietud y deseo de aprender que nosotros, que a veces lo hemos perdido, ¿no? Y también es pensar, digamos, en que la información sea accesible para los niños, o sea, que esté por arriba de lo que pensemos que él puede entender, pero que sea accesible. Entonces, si yo me regreso a mi libro del cerebro y la información que me plantean es, cuando plantean, me encanta la Navidad, porque sobre todo por los regalos. ¿Y en dónde te acuerdas? ¿En qué parte de tu cerebro están almacenados todos tus recuerdos de los regalos que te han hecho en las últimas 3 Navidades? O sea, aquí hay una explicación, ¿no? De esto. Entonces, ¿cómo los editores presentan lo accesible del libro? Eso es un reto editorial y entonces tendremos que buscar cuáles son las buenas editoriales. Y una buena editorial justamente es ¿y a mí qué? Para presentar libros informativos, ¿no? La que sigue, por favor. Un libro, entonces, es un libro suelto, como en este caso de ¿Qué es la nada?, ¿no? O es parte de una serie. Y esta parte de una serie es parte de una colección. Una buena editorial como Yamique te presenta libros, pero ninguno está solito. Siempre son libros que pertenecen a una serie, ¿sí? Y dentro de una serie hay varios títulos. Aquí está la página de Yamique y a mí me gustaría que pudiéramos ver uno de los libros de Yamique para mostrarles cómo ustedes pueden encontrar en la biblioteca de Yamique un recurso para conocer libros, si tienen posibilidades de comprarlos, pedirles que se los manden, digamos, pero si no, explorar con los niños por lo menos algunas de las páginas de los libros. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a una librería? ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a una librería donde tenemos los libros físicos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este libro se llama Ayúdame si puedes, ¿sí? Y este libro es de María Martín y Ileana Lorenstein y está dentro de una colección de esta editorial que, ¿me lo puedes volver a hacer más chiquito? Gracias, ahí, que se llama, o sea, que esta, ¿no? Que se llama, me parece que Pequeñísimos, ¿no? Y entonces aquí lo que nos proponen es primero una pequeña explicación ahí, ¿no? Y entonces nos plantean cómo se ayudan entre sí los animales. 3 creadoras, una poeta, una científica y una ilustradora se reúnen en este libro para responder esta pregunta y cada una lo hace a su modo, con una rima, con un texto informativo, con una ilustración, un exquisito cruce entre lenguaje, información e imagen para que los más pequeños descubran el mutualismo y el disfrute de la ciencia, ¿sí? Y entonces, esta editorial nos ofrece una probadita de 4 páginas. Vamos a abrir esta página, ajá, ¿Esta o y esta? aquí, esta está perfecto primero, ¿sí? Y entonces aquí lo que nos plantean es, no tengas ninguna duda, dan y reciben de maneras tan curiosas que inspiran rimas graciosas. Y esta es como una manera de presentarnos un índice. En los libros informativos los índices son importantes, ¿sí? Entonces, qué buen equipo, eh, cómo se presentan los animales y luego lo que ya nos explicaron que son las rimas, ¿no? Pásate a la siguiente donde están ahí, por favor, ajá. Y fíjense lo que plantea esta foto, que es una maravilla, ¿sí? Dice, uno escucha, el otro ve. Esa es la razón, porque cuando un enemigo acecha, corren juntos como flechas. ¿Quiénes? Porque se ayudan justamente, ¿no? La cebra y el avestruz. Y la pequeña explicación que siguen desarrollando, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos el libro completo, hemos leído este cachito con los niños y nos ponemos a pensar a ver qué otros animales se ayudan y nos ofrecen otro ejemplo más aquí, ¿sí? Y dice, cuando quiere una limpieza, suele gritar, ¡a la mesa! Y el veloz como un cohete disfrutan de un buen banquete. Aquí está la rima que nos presenta esta alianza entre este enorme Mantarraya. mantarraya y todos los pececitos que están cerca
de él, que es el pez, no se alcanza a Limpiador, ver ahí. limpiador. Bueno, y ese pez, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay una probadita del libro, pero no lo tenemos completo. Entonces, si no lo tenemos completo, por lo menos ofrezcamos estas probaditas para podernos hacernos algunas otras preguntas. Y la última, me parece, por favor, la última página, la que sigue. Ya es la contracarátula. Esa, Hola. exactamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, de la contracarátula, ¿sí? Vuelven a preguntarnos lo que está al principio, ¿no? ¿Los animales se ayudan los unos a otros? Como preguntas, ¿sí se ayudan? ¿Cómo se ayudan? ¿Sí? Y entonces, aquí sería, no tengas ninguna duda, dan y reciben ayuda de maneras tan curiosas que inspiran rimas graciosas. Y en esta misma serie está Atrápame si puedes y Encuéntrame si puedes, ¿no? O sea, ayúdame si puedes, atrápame si puedes, encuéntrame si puedes. Y entonces estamos hablando de animales, pero desde una perspectiva científica y puede haber muchas más, ¿no? Eh, Cómeme si puedes, o sea, no sé qué otras cosas le vayan a ocurrir a la editorial, pero esta sería como una manera de explorar con sus hijos la editorial, aunque sea a partir de 2 páginas, y formularse preguntas para conversar, pero también para alimentar la curiosidad científica de los niños, que un buen libro informativo tiene justamente ese reto, ¿no? Seguimos, por favor, con la presentación. Gracias. Hay un momento. Entonces, dentro de una colección, no todos los libros o no todos los títulos a veces son totalmente acertados, ¿sí? Y uno tendría que plantearse, a ver, por qué presentar de una misma manera eh, un tema que tiene que ser presentado de manera tan distinta? Por ejemplo, en este caso, las colegas de ¿Y a mí qué? Están planteando Atrápame si puedes, ayúdame si puedes, como una manera de hacer una serie. Pero este rasgo de la serie tiene limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo pensar en un libro pensado en animales que sea Revíveme si puedes. O sea, el tema de la muerte exige un tratamiento distinto. Entonces, no todo puede ser con los mismos elementos, ¿no? Y una de las cosas importantes es que busquemos cuáles son los títulos acertados y cómo veamos que en algunos casos las editoriales también como que forzan esta idea, ¿no? No es el caso de Yamique, a mí me gusta mucho esta editorial, pero hay otras editoriales comerciales que todo lo tratan igual, cuando en realidad no tienen por qué ser tratados de la misma manera diferentes temas, ¿no? Te estoy hablando de los animales y su comportamiento y la muerte, es otro tema, ¿no? Tendríamos que preguntarnos quién escribe. Por ejemplo, aquí nos están diciendo, escribe un especialista, un poeta y un ilustrador, ¿sí? ¿Hay alguien que pueda escribir sobre todos los temas? Yo creo que no es posible. Pero hay colecciones, sobre todo colecciones viejas, que a veces encontramos en las libros, en las ventas de saldos, de un mismo autor que se llama, por ejemplo, Alma Carrasco, que escribe sobre tiburones, pinos, la muerte, la democracia. No es posible. No es posible que yo sepa sobre todos los temas, ¿sí? Entonces también es bien importante que veamos distintas voces y que veamos que en una colección haya distintos autores, ¿sí? Como en Yamique. La que sigue, por favor. Un libro, entonces, debe de permitirnos también mirar desde los índices distintos tipos de información, ¿sí? Yo aquí les estoy planteando una gráfica, digamos, que hicimos para un recurso que hicimos para una plataforma en Puebla, ¿no? Para un MOOC que hicimos sobre primera infancia, ¿no? En un taller, pero en realidad un libro debería de poder mostrar desde el índice todos los elementos. Entonces yo tengo, por ejemplo, en un índice de un buen libro informativo, tengo que poder reconocer estos elementos, ¿sí? Aquí ahorita les voy a mostrar algunos índices de los libros que yo tengo aquí como a la mano, ¿no? Pero me interesa que veamos la posibilidad de poder, desde el índice y desde el ojear el libro, imaginarnos como 2 tipos de lecturas, ¿no? Una improvisada, que nos puede llevar del principio al fin sin ningún interés específico. ¿Qué es esto de Atrápame si puedes, no?
y otra más funcional y puntual de buscar o de tratar de consultar un dato determinado. Y para eso, justamente, los índices de los libros informativos nos plantean cosas muy interesantes, ¿no? ¿Te puedes regresar a Pantalla. mi, a mi pantalla, sí? Entonces, por ejemplo, quiero que vean este índice, ¿sí? Este índice es de la editorial Yamique ¿Puedes ponerlo un para este libro que se llama Tormentas y Tornados, Ujú. ¿sí? Y vean el índice. No se ve completo, Alma. ¿Lo puedes poner un poquito? Ajá, ahí, acércalo. Acércalo un poquito más. Ahí está, ahora sí. El aire pesa, hay agua en el aire, de qué están hechas las nubes, por qué Ajá, llueve ok, gotas. ok, entonces, ahí nada más. Entonces ellos dicen pregunta índice. Entonces, yo tengo tres grandes temas en este libro de Tormentas y Tornados. Sobre nubes y lluvias, que son las nubes y las lluvias, sobre tormentas, piedras y rayos, y sobre tornados y huracanes. Y cada una de estas viene con preguntas. El aire pesa, hay agua en el aire, de qué están hechas las nubes, por qué llueven gotas, qué dice la forma de las nubes, puede inundarse toda la tierra, como el tipo de preguntas que se harían algunos de los niños y que seguramente las autoras, los autores, en este caso María Inés y Andrés, ¿no? Recuperaron, ¿no? Pero luego también hay otro tipo de índice como este, que es un índice mucho más abierto. Se fijan que no tiene como subapartados, ¿sí? Y entonces el índice nos dice, este libro nos está ofreciendo una lectura como más abierta, sin subtemas, digamos, ¿no? En este caso había como tres subtemas, y entonces las preguntas que se plantean es, mirando con microscopio, los ojos de tu cerebro, lóbulo occipital, tu cerebro se puede moldear, tu memoria, qué emocionante es tu cerebro, las emociones, y son temas distintos, ¿sí? Pero si yo me regreso a mi libro de la escuela de arte, en realidad tenemos una cosa como mucho más científica, ¿no? Los términos, cómo se relacionan, y nos ofrecen elementos distintos, en este caso, ¿no? Eh, como si fueran lecciones, porque justamente el libro está planteado como una escuela, ¿no? Entonces, lección 1, ¿cómo empieza una línea? Lección 9, ¿qué o cómo podemos mostrar la dirección? Lección 17, ¿cómo puede afectar lo que tú estás viendo? Porque explícitamente el libro está pensado como una escuela. Entonces, el índice, digamos, es consecuente, digamos, de ¿no? Pero podemos tener otro que sería como un texto que se parece mucho a los materiales que hemos visto en la escuela, digamos, ya más avanzada. Pero yo tengo, por ejemplo, un sobrino nieto que tiene 3 años y está fascinado con las bacterias y quiere saber más de bacterias, ¿no? Entonces no tiene un libro como este de Cartoné, pero este libro le hace como mucho sentido. Y si nos vamos al índice de este que se llama Invasores Mortales, nos va a ofrecer también desde el índice una propuesta de contenido, ¿sí? Con un subtítulo que está en negritas, varios contenidos y luego otro subtítulo en negritas, ¿no? Y dentro de el primer título es una amenaza emergente, las 7 enfermedades capitales, gripe aviar, aquí va a entrar después el coronavirus, ¿no? Síndrome pulmonar por antanavirus, el virus del Nilo Occidental. O sea que esto, por ejemplo, sería un librazo para lo que estamos viviendo ahorita, porque los niños pueden aprender sobre otros virus. Y cuando uno se pasa a el texto, es un texto en realidad continuo. No tiene, como en el otro caso, tantas tablas, tanta información. O sea, es un texto continuo, como expositivo. Entonces uno puede ser que lo lea, puede ser que se lo platique a los niños, y tienes aquí un texto discontinuo, que son como las fichas informativas sobre cada uno de los virus, que se parece mucho a las fichas de los animales cuando uno va, por ejemplo, a un zoológico, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, voy a regresar mis libros a mi canasta para que no se me, ¿no? Y nos regresamos rápidamente a la presentación para poder tener chance de conversar, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que un libro informativo
te puede llevar a cualquier lugar o puede hacerte que lo leas del principio al final, ¿no? Y los índices tienen que ser claros, tienen que ofrecer información. Por ejemplo, en este caso del gráfico hay una información general que te lleva a una afirmación, que te lleva a dos posibilidades, que te lleva a dos posibilidades, que te lleva a tres temas. Esa sería un poco la idea, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, las obras, el libro informativo es conocido como obra documental, o sea, son documentos que informan, son obras no literarias, son obras de no ficción, ¿no? Y aquí hay otra relación para que ustedes puedan mirar qué significa esto de no ficción. Aquí hay otra referencia, ¿no? Y alimentan lo que es una lectura eferente. Lo que hemos visto en las sesiones anteriores es una lectura estética. Leemos literatura y nos deleitamos y nos encanta y nos emociona y nos hace reír o llorar, ¿no? O simplemente disfrutarla, ¿no? Nos hace sentir algo bonito. Nos permite una experiencia estética. El libro informativo, de alguna manera, te permite una experiencia eferente de búsqueda de información. Pero fíjense en esta página de este libro de antes y después. ¿Ustedes creen que ahí solamente nos están ofreciendo información? ¿O también ustedes como lectoras y como lectores pueden sentir una experiencia estética? ¿Podemos abrir los micrófonos y a ver si alguien quiere decir algo al respecto? Solamente les está ofreciendo información. No hay ni una letra, ¿eh? Y es antes y después. O también hay una experiencia estética. ¿Alguien quiere comentar algo? Abrimos los micrófonos. ¿Alguien quiere ponerlo en el chat? Por ahí vi a Elena que También, hacía dice Elena. Elena dice, hay también una experiencia estética. ¿Por qué también hay una experiencia? Es también una experiencia estética. ¿Por qué? Porque las imágenes son bellísimas, porque el manejo de la página es precioso, porque efectivamente me permiten decirle al niño, antes era un gusano y ahora es una mariposa, pero en realidad la manera de presentarlo es poético, ¿no? Es como suave, es una belleza, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que un libro sea informativo no exige o no implica necesariamente que el lector lo lea buscando información. También lo puede leer como experiencia estética. Y el hecho de que un libro sea literario no significa que el lector solamente disfruta, también lo lee buscando información. ¿Será posible que esto suceda en otra familia? ¿Será posible que otra familia sea tan parecida a la mía como en el libro que abrió el fondo de Isol, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, nos vamos a regresar al texto informativo. Un buen texto informativo, un buen texto de no ficción, tiene una triple función, digamos, lúdica, de juego, en este caso es como estética también, ¿no? De información y de relación. Nos obliga o nos lleva de la mano, más que obligarnos, a establecer relaciones, ¿no? Aquí con el antes y el después, pero hay otras relaciones, ¿no? Nos enseña a manejar la información, a organizar la información, pero también a dar la vuelta a la pregunta. Tú lo que querías saber es si es posible evitar las guerras, ¿no? Pues a lo mejor la pregunta que te planteas ahora es, la respuesta es no, no es posible evitar las guerras. Entonces, ¿cómo le hacemos para organizarnos para las guerras? ¿Es posible evitar el aislamiento? Ahorita no lo podemos evitar, entonces, ¿cómo vivimos mejor el aislamiento? Entonces le damos vuelta a la pregunta, ¿no? A estudiar un problema bajo diferentes aspectos. Esto es lo que nos ofrece un buen libro informativo y aquí van a encontrar más información sobre esto, ¿sí? La que sigue, por favor, Lucía. Entonces, nosotros lo que tenemos es la posibilidad de acercar a nuestros hijos, a nuestras hijas, los libros no literarios. Y igual que en el caso de los libros literarios, tenemos que pensar en plural, libros en plural, muchos libros. Y piensen en este posible eslogan, ¿no? Más lectura por docena.
Ahora que tantas editoriales han abierto sus libros para poderlos mirar en formato digital, busquen también libros informativos y exploren, si no, desde las páginas de las editoriales, esas 3 o 4 páginas que nos invitan a conocer el libro, ¿no? Hay una cosa interesantísima que yo no sabía antes de leer este dato, que la Asociación Internacional de Literacidad, la Federación de Libreros, digamos, es la IFLA, la International Federation of Libraries Association, eh, que está afiliada a la UNESCO, planteó y expuso en una publicación del 2002 que una buena biblioteca escolar tendría que tener al menos un 60% de libros de contenido informativo, ¿sí? Y es un contenido informativo no novelístico, decían ellos, o de no ficción, ¿no? Y relacionado con el currículo, ¿sí? Entonces, hay niños a los que les gusta mucho más el libro informativo. Hay niños a los que les gusta mucho más la lectura eferente, esa que tiene preguntas y respuestas, ¿no? Y entonces nosotros tendríamos que revisar, digamos, esta cita. Esta es una recomendación de la federación, pero por lo menos a aceptar que debemos de tener en nuestras colecciones libros informativos, ¿no? Y en esa docena de libros que tengamos para los niños, que por lo menos 4 sean informativos y empecemos a buscarlos, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, para leer sobre el libro informativo, para terminar con nuestras recomendaciones, Ana Garralón tiene este blog que se llama Ana Tarambana. Ustedes lo pueden bajar en sus celulares y ahí hay de muchos temas, ¿no? Pero tiene mucho sobre el libro informativo y tiene en concreto este que es de libro informativo, ¿sí? También me parecía importante que ustedes pudieran recuperar en este momento otros recursos que no solamente son los libros, sino el radio, la radio. La radio que fue mucho más importante para los que ahora somos abuelos y para los que fueron nuestros abuelos, o sea, para los bisabuelos de sus hijos, ¿no? Pero que hay muy buena radio y que no está como puesta a disposición porque no sabemos en dónde buscarla. En México tenemos un sitio que es Radio Educación y un señor que se llamó, bueno, que se llamó Emilio Emergengi porque ya murió, ¿no? Eh, hacía unos programas de radio maravillosos. Entonces aquí hay 2 recomendaciones para que escuchen como lo que sería una lectura de un libro informativo con sus hijos. Si esto lo hiciera el libro, podría ser un buen libro, pero son audio programas, digamos, ¿no? Uno que es sobre todos los peligros que hay adentro de la casa. Es fantástico y es muy pertinente para este momento. Adentro de la casa hay muchos peligros, con Emilio Bergenji. Y otro que es una serie, porque también es muy importante trabajar con series, o sea, no con un solo programa. Este de, a ver, en la casa, el de Apapacho, dentro de la casa hay muchos peligros, dura como 25 minutos, creo. Y Las aventuras al vuelo, que es una familia de murciélagos, son 4 programas de 15 minutos cada uno sobre los murciélagos y lo pueden relacionar con el libro de Estela Luna, ¿sí? Entonces, estas son nuestras recomendaciones para la semana. La próxima semana nos dicen cómo les fue, ¿no? Y la próxima semana, para que de una vez lo comentemos, o Lucía lo comenta al final, después, ¿no? ¿Sí? Eh, la conversación va a ser sobre el libro álbum y nos vamos a regresar al libro literario, pero la voz cantante de la próxima semana va a ser Vero Macías, que es con C, Macías con, se nos fue con la S, ¿no? Macías con C, ¿no? Pero ella va a estar con nosotros la próxima semana con el libro álbum, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abrir ahora sí los micrófonos para dialogar, para conversar, para escuchar sus preguntas. Y si nos da tiempo, escucharemos un cachitito del audio de la familia de Marcelo el Murciélago. Pero vamos a ver. Buenísimo, gracias Alma. No sé si alguien tiene alguna consulta, comentario o nos quiere contar sobre su experiencia de esta última semana, realizando alguna de las recomendaciones. También pueden escribir por el chat.
Alma, a mí me pasaba algo hace varios años con mi hijito, cuando tenía como 2 años. Tenía una fascinación, bueno, y hasta ahora tiene una predilección por el libro informativo. Y yo, desde mi experiencia, como me gusta mucho la narrativa, eh, el libro literario, como lo veía de forma peyorativa, el libro informativo. Es decir, cuando él me pedía para dormir la selección del libro, ¿no? En este ritual que teníamos, y era como que me acercaba el libro informativo y era, no, vamos a leer otro, ¿no? Entonces, no sé, este tema también lo fui manejando porque, pero cuando yo comenzaba a revisar, ay, mira, estos son los libros que has leído durante el año, jamás incluía algún libro informativo, algún libro sobre, por ejemplo, mi carrera, pedagogía, dentro de mi lista de, he leído tantos libros en el año. Siempre tenía como esa mirada, ¿no? Que obviamente ya cambió, pero me pasaba. Sí, 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 sí. Ujú. Puede ser de amanuense. A ver, platícanos un poquito más. Puede ser una biografía, exactamente, ¿sí? Puede ser de algún personaje científico como biografía, claro, ¿sí? ¿Sí? Sí, todos esos pueden ser, ¿no? Libros informativos, pero aquí acuérdense que es muy importante la variedad, ¿sí? Acuérdense de la bibliodiversidad. Entonces, preséntenles libros de biografías de científicos, pero también preséntenles libros de temas como en este caso, por ejemplo, son los árboles, o son, si quieren regresamos a la pantalla para mostrarles otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, los árboles y los bichos, ¿no? En este caso, eh, si ustedes se fijan, los autores de estos libros son distintas personas. Entonces, alguien es experto en árboles, otro en bichos, y es una bonita colección porque ha sido de todos con los libros que muestran, ¿no? Estos serían los libros informativos. Pero también tenemos estos, por ejemplo, de Amanuta. Amanuta es padrísimo, sí, también dice Elena que conoce los libros de Amanuta, ¿no? Eh, este libro de ¿Qué ruido hago? Que ustedes lo pueden ver en formato cartoné, o sea, hasta el diseño, digamos, del libro es distinto, no es el libro típico cuadrado o rectangular, no tiene como algo redondito como para los niños, ¿no? Y aquí lo que nos presentan es qué ruido hace, o sea, qué ruido hace el oso, qué ruido hace el león. Esto, para los más chiquititos que están en esta etapa, digamos, de el libro de los por qué, del por qué también, exactamente, ¿no? Insectopedia es una maravilla de Amanuta, de los que están diciendo ahorita las colegas, pero son en cada uno es formato distinto, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en una cosa de las muy pocas que hay, que a mí me encanta, que se llama Vuelve a mirar, ¿sí? Este libro, que es una maravilla, nos muestra elementos desde la fotografía, ¿sí? Y nos muestra acercamientos para hacernos preguntas. Las preguntas, digamos, no necesariamente están planteadas en el libro, están planteadas en la experiencia, ¿sí? Entonces, este libro, que se llama Asómate a, de Ediciones El Naranjo, yo ya no vi que lo volvieran a publicar, pero bueno, Ediciones El Naranjo dice, ver y mirar no son la misma cosa. Mirar es más intenso. ¿Sabías que los ojos toman fotografías todo el tiempo? Es muy fácil. Camina despacio y observa a tu alrededor. Cada vez que parpadeas, estás tomando una fotografía. ¿Cuántas fotos al día piensas que puedes tomar? Lo sorprendente es que cuando vuelves a mirar, tus ojos descubren nuevos detalles, nuevas imágenes. Y esa es otra manera que ustedes pueden ahora, por ejemplo, armar una colección fotográfica para volver a mirar la misma fotografía buscando otros detalles, por ejemplo, ¿no? También es otra manera de trabajar con el libro informativo. Entonces, tienen como distintos recursos, ¿no? Déjenme mostrarles otro, que también es de Amanuta, que Elena dice que conoce prácticamente todos los de Amanuta. Por ejemplo, de juegos tradicionales, que es una belleza, ¿sí?
y que lo que hicieron en la editorial La Manuta es mostrarnos los juegos de la descripción del juego, cómo se juega este juego. Entonces dice, uno de los jugadores hace de vendedor, dice qué dice el jugador, mientras el vendedor tal cosa, y luego al final dice, ¿sabías qué? ¿Sabías que este juego también conocido es también conocido como compra huevos? Se juega en muchos lugares del mundo y te da información cultural sobre los juegos que normalmente jugamos también nosotros, ¿no? Entonces, estamos como rodeados de material que puede ser bien, bien bonito, que veamos por lo menos algunas páginas. Este me encanta, ¿no? Y este es un libro para ver arte, ¿sí? Entonces están las obras de arte con una serie de preguntas que se hacen quienes están observando en el museo esa obra de arte, que es distinta de otros libros de arte en donde nos presentan la obra de otra manera, ¿no? Como ¿Dónde está la ranita?, por ejemplo, que es otro de los libros, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que interesa aquí y que no está presente en la presentación de PowerPoint, pero que es muy, muy importante, es que entendamos que un libro informativo difícilmente se lee del principio al final. Entonces, cuando el hijo de Lucía le decía, léeme esto que me gusta tanto, no estaba esperando que leyéramos todo el libro, porque el libro informativo en realidad se ve, se lee una página, se lee una pregunta y una respuesta, se vuelve a leer una parte que nos gusta mucho, ¿no? O incluso como en este libro que veíamos ahorita de Editorial Amiqué, podemos leer incluso poemas, pequeños versos como insertos en el libro informativo, ¿no? Entonces, cuando yo les decía la vez pasada que si empiezan a leer un libro para sus niños chiquitos, lo sigan leyendo, aunque ellos aparentemente no les están prestando atención, ¿sí? Un libro informativo, en cambio, se lee como a cachitos. Y la maravilla de tener estas colecciones, digamos, en casa, es que ahora vamos a leer otro juego, ahora vamos a leer otro árbol, ahora vamos a volver a leer de varios árboles el mismo detalle, ¿no? Entonces, no es una lectura continua como las narrativas, es una lectura que se hace de manera distinta, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario para poder, o les planteo yo alguna pregunta, ¿no? Así, eh, ¿qué tipo de libros no literarios tenemos en casa? Piensen, para, para enriquecer esta experiencia de lectura en casa. Casi en todas las casas hay al menos un de estos, que parece que son nada más de una persona de la casa, pero que pueden ser utilizados por todos los niños. Piensen. Este libro es el que le decía, ¿podría ser este libro? Sí, claro, ese es un libro informativo, claro. Y te fijas, o sea, puedes dejarnos una página, ya fíjate cómo está. Está la característica del coche, más y más ideas, están datos históricos y hay elementos gráficos. Y si te fijas, justamente por la manera en la que está planteado el libro, no te exige leerlo del principio al final. Tú puedes decir nada más durante la Guerra Mundial y ya, ¿sí? Ese es un libro informativo, claro que sí. Pero ese es un libro informativo pensado para niños o para jóvenes, es Tomás Alva Edison, exactamente, ¿no? Pero ¿qué otros libros tienen en casa que no sean pensados en niños y que vamos a utilizar también como parte de la tarea de esta semana? ¿Qué otros libros tienen en casa que no sean de niños? A ver, se los voy a plantear como pregunta. ¿Alguna de sus casas no tiene un recetario? ¿O todas tienen por lo menos un recetario? Todos tenemos recetarios. Las revistas, por ejemplo, no son propiamente libros, pero también podrían servir para explorar información, para explorar fotografías, los diccionarios, exactamente, ¿no? Este de acá que yo tengo se llama Grandes Aprendizajes Montessori para Pequeñas Manos. Ajá. Entonces trae las recetas y la explicación para el adulto.
Básicamente se piensa que es un libro para adultos, pero ahí está la receta, Ajá. el paso a paso para que el niño lo siga con las fotografías, y justo que hablaste de recetas. Está lindísimo. Y Está lindísimo. además tiene esto de acá, mira, para que recorten la última parte y lo puedan emplear para hacer sus fichas. Perfecto, está lindísimo. Pero fíjate, ese libro, por ejemplo, está explícitamente pensado como una guía Montessori. Está Claro. explícitamente pensado para la conducción tuya, ¿no? Sí, pero Ujú. también hay recetas. Pero a lo mejor un recetario normal, un recetario de los que a veces nos regalan cuando compramos una olla, o un recetario de los que compramos cuando queremos aprender a hacer pastas, ¿no? También servirían para presentar justamente estas ideas a los niños, ¿no? Las revistas, como dice Andrés, los diccionarios, como dice Graciela, ¿no? Los diccionarios, por ejemplo, son lindísimos porque los diccionarios nos ayudan a poder construir de una manera distinta también nuestro lenguaje, nos ayudan a desarrollar nuestro lenguaje. Un diccionario, lo primero que te dice es a qué categoría pertenece la palabra que estás definiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te dice silla, y lo primero que te dice es mueble, ¿no? Pero si tú dices manzana, lo primero que te dice es fruta, ¿sí? Entonces son como categorías. Entonces uno puede decir, vamos a buscar todas las que sean frutas y vamos a leer el diccionario. Es otra manera, ¿no? Todo el diccionario, pues claro que no, el de las frutas o el de una fruta que no conozcamos o el de una palabra que no conozcamos, ¿no? Entonces recetarios, revistas, diccionarios, en todos estos hay información o en el que tú tienes que está explícitamente hecho como un libro de apoyo o de multiplicación de oportunidades para trabajar con el método Montessori, que coloque en el centro a ese niño explorador que está haciendo cosas y que lo vamos acompañando en el hacer, ¿no? ¿Sí? Eh, una alfombra hecha de periódicos también, eso estaría muy lindo. Y casi ya no tenemos periódicos, casi ya no llegan a la casa los periódicos como llegaban antes, ¿no? Pero podemos encontrar retazos de noticias en el internet y podemos hacer nuestra alfombra, ¿no? Por lo menos de periódicos de ayer, de periódicos de antes, de periódicos de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo podemos tener estos recursos, pero también hay otras informaciones, por ejemplo, en la cajita que ustedes tienen en donde están, no sé cómo dicen ustedes allá, pero nosotros decimos curitas, que son las banditas, cuando los niños se cortan, que se les pone las banditas. ¿Cómo les dicen ustedes? Acá les decimos curitas y las cajitas dicen curitas. No sé si les dicen igual allá. Nosotros ¿Curitas también también? decimos puritas, sí. También le dicen curito. Bueno, ahí, por ejemplo, hay como un instructivo del tamaño que hay, para lo que sirve, todo. También ahí hay como cierta información, ¿no? No es un libro, es un objeto funcional, digamos, la cajita que nos informa, pero también podríamos, como con ellos, hacer, como buscar en la casa las cajas, ¿no? La cajita de la gelatina tiene la receta de la gelatina. Podemos recortarla y hacer nuestro recetario con ellos también y hacer su propio libro y que ellos se dibujen haciendo con ustedes la gelatina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cajita de la leche que uno compra como condensada o la leche para hacer repostería, tiene recetas también, ¿no? Entonces, ahí así se dice allá, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que tienen una información funcional y que después pueden dar origen a un libro, a lo mejor como su libro de cuarentena con sus niños, como ¿no? Que en lugar de ser la escuela de arte, que fuera, por ejemplo, los instructivos de la casa. Y lo pueden ir haciendo con ellos, ¿no? Ese podría ser otra posibilidad. Y ahí estamos presentándoles con propósitos funcionales de información, pero aquí ya hay una idea, aquí ya hay una propuesta, aquí ya hay una sugerencia, aquí ya hay una creación completa de una obra que tiene una finalidad, ¿no? Como en este caso, que es el antes y el después de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, está preciosa esta página para conversar sobre todo lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Tenemos un poquito de tiempo aún o ya estamos, ya se nos fue más de la,
el tiempo. Pero bueno, había otros libros que habíamos propuesto, como el de Mis manos, Lucía, se lo podemos pasar rapidito para que lo puedan ver. Ya vamos cerrando porque ya estamos robándoles más del tiempo que les dijimos. Ahí está, ¿sí? Ok, entonces ese libro, por ejemplo, también está ahí, se los vamos a incluir, es un libro de la editorial Tecolote y tiene que ver con todo el tema de la inclusión, ¿sí? Escucha mis manos, es el título del libro, y en la presentación de la editorial Tecolote, le puedes pasar la hoja, lo hizo Alvarito Cuevas, ¿no? Está una niña, que es la niña que es sordomuda y que puede comunicarse con las manos, pero primero nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo esa imagen? Veme, ojo, atiende, mira, ¿no? Pasas, por favor, la hoja. Y esta es como la portadilla y aquí está la información formal, digamos, del libro. La que sigue, por favor. Y aquí está, ¿sí? Entonces, con mis manos doy mi nombre. ¿Cómo se llama la niña? Todavía no. O sea, yo soy Karen. La anterior es manos. ¿Sí? Entonces, bueno, que en todas las páginas de internet lo pueden bajar, es otra posibilidad de hablar sobre los lenguajes con los niños y de aprender con ellos algunas de las palabras. Lo ideal sería que todos pudiéramos hablar este lenguaje de señas para podernos comunicar con los niños que son sordomudos y que tenemos algunas variantes a veces regionales, pero hay un lenguaje universal, ¿no? Entonces, este libro está pensado justamente para eh, propiciar, digamos, la inclusión. Pero este es otro recurso que está en el Internet, el tema de los distintos alfabetos y en particular el tema del alfabeto de manos, ¿no? Hay iniciativas, por ejemplo, con bebés que utilizan este tipo de alfabeto y el niño que todavía no tiene lenguaje oral se comunica así con sus mamás para decir tengo sed, tengo hambre, tengo, ¿no? Y hay todo un movimiento de mamás de bebés que están haciendo esto con los chiquitititos de menos de un año, ¿sí? Pues esa sería, digamos, la invitación de esta sesión de regresarnos también al texto no literario, de favorecer con los niños la lectura eferente de búsqueda de información, pero también de aceptar que algunos niños leen texto literario de manera estética o que algunos niños leen textos narrativos de manera eferente o buscando información. ¿Sí? Animales al natural, claro, del Fondo de Cultura también. Lucía, estás en silencio, eso no lo conozco, pero me imagino que también es de informativo, ¿no? Pues muchísimas gracias por su Muchas participación. gracias, Alma. Muchas gracias por compartirnos con tanta pasión y también rigurosidad en la información que nos compartes. Nada, nos vemos el próximo jueves. Ustedes ya saben cuál es el tema, libro álbum. Y va a ser, nada, estoy segura que de nuevo un encuentro sumamente provechoso. Muchas gracias. Gracias a todas, abrazotes. Chao. Gracias, adiós. Gracias. Te mandan varios aplausos, Alma. Ay, gracias, pues Bonito, ¿no? muchas gracias. Chao, Alma. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.